Muy buenas tardes, hermanos. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente reunidos, un grupo de sus hijos de esta iglesia local y también nuestros hermanos que nos acompañan por los canales que ustedes bien conocen y que ha sido de gran bendición, ¿no es cierto?, para ellos y también para nosotros. Así que con la ayuda del Señor retomamos lo que decía nuestro hermano, las reuniones de la tarde, que la hemos destinado ya hace varios años. Yo me acuerdo muy bien que desde el 2017 decidimos destinar la reunión de la tarde a las profecías bíblicas, porque hemos ido descubriendo que la profecía bíblica se transforma en nuestra carta de navegación. Esto es lo mismo que un avión. Debemos saber dónde vamos, dónde estamos ubicados y dónde vamos. Y esa carta de navegación se llama profecía bíblica, es como la brújula, ¿no es cierto? En los últimos días, semanas, podríamos decir, se ha como revivido la tragedia de los Andes, no sé si alguien se ha enterado. Y uno se entera por qué ese avión se accidentó, precisamente por error de cálculo de la carta de navegación, en donde el piloto pensó que estaba ubicado en cierto lugar y comenzó a descender en ese lugar, ¿cierto? Y se desató la tragedia. Entonces, llevando ese ejemplo a lo que es la profecía bíblica, la iglesia debe saber el tiempo que estamos viviendo, debemos entender los tiempos que vivimos. Y la Biblia nos enseña con claridad, sin ninguna interpretación acomodaticia, de que estamos en tiempos proféticos, difíciles, peligrosos, de mucho engaño, y en consonancia con el tema que vamos a desarrollar, que es bastante fuerte, por decirlo así, por la temática que lleva, está prostituido. Es un tiempo de mucha prostitución, de mucha promiscuidad espiritual. Nosotros vamos a descubrir que la iglesia, ¿cierto? La iglesia de Cristo es un remanente que el Señor aparta por pura gracia, no por méritos. Pero hay una plataforma oficial que tarde o temprano se prostituye. Y somos convencidos de que muchos cristianos a través de los siglos, incluyendo desde que nace la iglesia, ¿cierto?, transitaron por un camino, yo lo digo así, como subterráneo, como soterrado. Nadie lo veía. Remanentes, grupos que no se conformaban con la oficialidad y se apartaban, se reunían por las casas y seguían la vida cristiana y su devoción por el Señor de manera alejada a lo oficial. Siempre vemos que las plataformas oficiales se transforman en instituciones pesadas, con tradiciones, pero hay algo más grave aún en eso, que es la prostitución, la promiscuidad espiritual, en donde entra el dinero. Ya vamos a descubrir cómo actúa la ramera vende sus servicios. Entonces hay un lenguaje figurativo de lo que es una ramera en sentido literal y lo que es el tiempo de la ramera del Apocalipsis que Dios, el Señor, va a destruir, ¿cierto?, cuando Él vuelva por segunda vez. Entonces vamos a estar desarrollando esto con la ayuda del Señor y vamos a iniciar en esta introducción viendo aquí las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis capítulo 19, por favor, hermanos, vamos a comenzar desde allí. A lo mejor pensaban que íbamos a partir del capítulo 17, pero vamos a ir para allá de todas maneras. Pero estimé necesario porque quiero conectar lo último que estudiamos en este marco de profecías bíblicas, ¿cierto? Hablábamos de las bodas del Cordero, ¿cierto? El Señor, antes de unirse a su esposa, destruye a esta mujer que se ha hecho pasar por las edades como la doncella esposa de Cristo. Leamos un poquito, comentamos y avanzamos. ¿Les parece? Dice Apocalipsis 19, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, es una expresión de júbilo. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Grabemos cada texto, es muy importante ahí, cómo hay siervos de Dios que son víctimas, han sido víctimas, mártires de esta mujer. Versículo 3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Verso 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis,
así pequeños como grandes. Ese trozo, si usted lo considera ahí, ¿cierto?, es preliminar a lo que estuvimos estudiando varios meses atrás, las bodas del Cordero. Fíjese que la destrucción de la ramera es sinónimo, es motivo de alabanza en el cielo. Eso es lo que acabamos de leer. Gracias, Señor, es como decir, porque tu juicio ha llegado, porque ha destruido a la que falseó el evangelio, a la que prostituyó a cuántas iglesias, hermanos, hasta el día de hoy. Porque vamos a descubrir que es una institución religiosa, no es algo abstracto. Entonces hay una alabanza en el cielo por esta destrucción, por este juicio que cae sobre esta mujer simbólica. Y ahora sí nos vamos a Apocalipsis 17, dice así, versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, en la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Bueno, este Juan, el que está escribiendo, acuérdense que Juan es el que escribe el Apocalipsis, y el Señor le muestra toda esta revelación tremenda, ¿no es cierto?, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, pasando por todas las etapas, la iglesia de Cristo, los primeros 3 capítulos, después viene la imagen celestial a partir del capítulo 4, capítulo 5, la gloria del Cordero, capítulo 6, la apertura de los sellos, y empieza el juicio de Dios, que para nosotros aún esto es futuro. Nosotros podríamos decir que estamos viviendo en la etapa de los primeros capítulos, del capítulo 1 al 3, ¿cierto?, donde aparecen las 7 iglesias, de las cuales también hemos comentado bastante, y es parte de nuestro estudio y nuestros comentarios habituales. El libro de Apocalipsis, hermano, es un todo, no se puede separar, no se puede tomar lo que convenga, lo que sea provechoso para nosotros. Algunos dicen, es como que estamos perdiendo el tiempo hablando de este tema. Creo que el tema de la ramera de Babilonia es un tema absolutamente olvidado en las iglesias, ¿ya? Si es que alguna vez, en las últimas décadas podríamos decir, porque antes los pastores eran de la escuela antigua, como se dice, y predicaban todo el consejo de Dios, le guste a quien le guste. Pero hoy día es como un menú a la carta. ¿Qué quieren escuchar? Es prácticamente, se le pregunta así. Yo creo en lo particular que una de las temáticas más olvidadas, entre otras, e impopulares en los púlpitos. Ya hablar de la ramera es como que nos pone inquietos, ¿ya? Porque estamos en un tiempo, como lo hemos dicho, de una sociedad posmodernista, y que trae consigo no solamente la eliminación de lo absoluto, es decir, no existe la verdad y la mentira con una marca así notoria, sino que hay escala de grises, lo decíamos en la mañana, sino que además, no sé si usted lo ha oído, hay un neolenguaje, es decir, un lenguaje muy diplomático, eufemismo. Entonces, hoy día, por ejemplo, a una prostituta no se le llama como tal, se le llama trabajadora del comercio sexual. Suena más bonito, suena más digerible. Pero la Biblia es radical. En la mañana hablábamos que al pecado hoy día se le dice cosmovisión. Entonces, ellos dicen, ponte la lente o el lente de la cosmovisión cristiana. Y la Biblia lo declara de una manera tremenda, confrontacional hacia nosotros, lo llama pecado. Pero en este tiempo de posmodernismo, de eufemismo, de neolenguaje, las palabras, ¿cierto?, tienen que ser muy bien precisadas. Imagínense ustedes hablar de esta temática en un tedeum ecuménico donde todas las autoridades están escuchando ahí, sería una tragedia, sería un escándalo, ¿ya?
Por lo tanto, esta temática choca con el hiperintelectualismo que está gobernando y guiando a los nuevos predicadores de un rango etario, por decir así, de unos 30, 40 años, no más que eso. Son muy jóvenes. Y ellos por instrucciones de toda esta oleada fuerte, han desechado lo que nos han enseñado aquellos que ya están en los brazos del Señor. Yo me acuerdo siempre de esta predicación de Spurgeon, que predicaba en el siglo XIX, cuando decía, en forma muy irónica, arresten al Papa por serios cargos, decía él, de que es el anticristo. Entonces predicaciones de esa manera, de esa envergadura, hoy día es impensada. Hoy día los predicadores no hablan de la Iglesia Católica, hablan de la Iglesia oficial. No sé si lo he escuchado. La Iglesia oficial piensa esto, pero hablar de la ramera de la Iglesia Católica, con toda su gama de fornicaciones, de distorsiones, de promiscuidad espiritual, es algo realmente impensado. Entonces, estamos en un tiempo, hermano, que la profecía bíblica se ha guardado en el cajón, en el tercer cajón de importancia, puesto que los mismos líderes actuales han dicho que no son necesarias. Nosotros tenemos que tener una palabra positiva, una palabra de consuelo, una palabra que nos dé ánimo, y que es una media verdad, porque la Biblia también nos entrega consuelo, nos entrega esperanza, por supuesto, pero también nos entrega la advertencia de los tiempos que vivimos y de lo que vendrá, que es bastante dramático. Acuérdense que los profetas siempre predicaban salvación y juicio, ¿ya? Hoy día el juicio se elude porque es muy fuerte, la gente no quiere escuchar eso. Ahora mismo me encontraba con una imagen, ¿no es cierto?, de una iglesia, pero y en los comentarios decía, yo quiero una iglesia así. Estuve a punto de decirle, vaya a Puente Alto a la flecha 0733, no va a encontrar nada de eso. Era un remolineo con instrumentos musicales, toda la gente feliz, una cosa increíble. Es como que nos confrontamos con eso y uno dice, bueno, alguien tiene que estar equivocado, o ellos tienen la verdad, o nosotros estamos rotundamente equivocados. Pero ¿cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestra confianza de que estamos en el camino seguro? No es mi palabra ni la suya, es la palabra de Dios. Ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra garantía, mis hermanos. Que el Señor nos ayude en eso. Entonces los predicadores de hoy día dicen que esto es un asunto de tercera categoría. Yo me acuerdo, hace años en el sur se me acercó un hermano y me preguntó, hermano, ¿quién es la gran ramera del Apocalipsis? Bueno, yo le dije, hasta lo que yo entiendo, por lo que aprendí de hermanos fieles a la Escritura, famosos y otros que conocí presencialmente, que ya están en el brazo del Señor, la ramera del Apocalipsis es una religión, es un consorcio de religiones, cuya cabeza, la madre, es la Iglesia Católica. Todo lo que plantea el catolicismo romano, no solamente la doctrina misma, que es lo principal, sino que también sus formas, sus tradiciones, es una prostitución de la religión. Y mejor dicho, del Evangelio, no es el Evangelio de Jesucristo. Entonces me decía el hermano, realmente estoy muy de acuerdo con usted, porque yo lo mismo le pregunté a mi pastor y él me dijo así. Él me dijo, me dijo, no te preocupes de eso, son temas secundarios de tercera categoría, predica a Cristo, preocúpate de vivir a Cristo, una cosa muy abstracta, muy ambigua. Entonces no hay respuesta frente a esto. Pero la Biblia dice, hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 2 Timoteo 3:16. ¿Por qué nosotros tendríamos la autoridad de decirle a los hermanos, esto sí importa, esto no importa, cuando la Biblia dice que toda la Escritura es necesaria, es útil? Entonces, hoy día, hermanos, yo quiero que discernamos esto. Cuando digo hoy día, no digo este año, sino que ya de décadas. Se está atacando, y usted descúbralo, se está atacando ferozmente dos libros de la Biblia. En particular, el libro de Apocalipsis, por supuesto, uno de los libros más despreciados, maltratados, y también, ¿qué dije? El libro de Apocalipsis, ¿cierto? Que es lo que estamos estudiando, y el libro de Génesis. Génesis es la base del Evangelio. Sin Génesis el Evangelio se desmorona. ¿Cómo vamos a entender entró el pecado,
entró la muerte, pasó a todos la muerte, ¿cierto? Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Cómo lo entendemos? Solamente a través del libro de Génesis. Hoy día se desprestigia el libro de Génesis, se dice que son tradiciones babilónicas, que usted los primeros capítulos no los puede creer de manera literal, es decir, Dios no creó las cosas en 7 días, ya existían habitantes antes de Adán y Eva y cosas por el estilo. Lo oímos decir de predicadores, de doctores, de teólogos, ¿cierto? De la talla, por ejemplo, de Alfonso Ropero, que es un director de una prestigiosa editorial, que es la editorial CLIE, imagínense. Antes, cuando uno aconsejaba a los hermanos, tenga cuidado con las editoriales, pero CLIE vaya a ojos cerrados. No sé si se ubica en la editorial CLIE. Ahora eso se acabó, hermano. Entonces CLIE está dirigida por un teólogo posmodernista que llega a decir: no te preocupes del Apocalipsis. No hay problema lo dice él, con compatibilizar, ¿cierto?, la creación y la evolución, con una propuesta de solución que le llaman evolución teísta, es decir, Dios usó de la evolución para entender y comprender, y por lo tanto debemos enseñar que Dios pudo haber usado todo ese proceso evolutivo para crear al hombre. O sea, ¿a dónde estamos llegando? El libro de Génesis atenta contra la esencia del Evangelio. Sin Génesis no hay Evangelio. Y si saltamos al último libro de la Biblia, donde vamos a estar centrados, el libro de Apocalipsis, que hoy día también se desprecia, hoy día se dice abiertamente: no nos preocupemos de eso. No te preocupes de Apocalipsis. Yo lo veo con una desfachatez, hermano, inaceptable, impúdica. No puede ser eso. ¿Cómo usted a un discípulo le va a decir: no te preocupes de Apocalipsis? El Señor tomó tiempo en revelar, en capacitar a este Juan para revelarnos tremendos misterios, y nosotros decimos son irrelevantes. El libro de Apocalipsis revela el término, la victoria de Cristo frente al pecado. Es decir, Génesis, el inicio del pecado, la caída del hombre, la ruina de la humanidad, pero Apocalipsis, la victoria de Cristo, la gloria de Cristo, la victoria, el invicto vencedor que vence al pecado, que vence la muerte, y aquel que tenía el imperio de la muerte. Entonces, mientras nos dicen que el Apocalipsis no es relevante, y menos este tema de la ramera, la Biblia dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sabe dónde está escrito eso? Apocalipsis 1:3. Es decir, recién comenzando el Apocalipsis, se nos está instruyendo que leer el Apocalipsis, estudiar el Apocalipsis, es sinónimo de bienaventuranza para nosotros. Y nunca olvidemos, hermano, que la palabra bienaventuranza, en su etimología, es más que decir felicidad, o dicha, o gozo. Bienaventura significa futuro promisorio, es decir, tenemos grandes promesas en el futuro. Podríamos decir felices en el futuro, la aventura que nos espera, ¿cierto?, es gloriosa para nosotros. ¿Y dónde aprendimos esta gama de bendiciones y de esperanza? El libro de Apocalipsis, hermano. ¿Cómo no va a ser glorioso leer, por ejemplo, el capítulo 19, cuando Cristo viene en poder y gran gloria, ¿cierto?, a poner en orden todas las cosas? Para nosotros nos llena de gozo. ¿Para qué decir el capítulo 20, el reinado justo del Mesías? El capítulo 21 y 22, donde habla de la eternidad futura. Lo mencionábamos el jueves, donde ya no necesitaremos ni del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios alumbrará todas las cosas. De manera que tenemos estos dos libros que están siendo ferozmente atacados, Génesis y Apocalipsis, y en lo particular hablar de la ramera en tiempos de tanto ecumenismo, en donde hay grandes esfuerzos por derribar las barreras, porque uno dice, ¿qué quedó de la Reforma Protestante? Porque uno dice todo lo que pasó con los antiguos reformadores, y para ser justo estoy hablando antes de Martín Lutero, ¿ya? Porque la reforma es un proceso, ¿eh? No es algo que un día, en el 1517, Martín Lutero
creó la reforma y no, él fue como el que puso la guinda de la torta, por decirlo para que me entiendan, porque esto ya venía con hermanos, es decir, ex sacerdotes, que el Señor había hecho una obra y le había abierto el corazón y pudieron entender que estaban metidos dentro de la madre de todas las abominaciones. Y eso les costó, y me quiero acordar en particular de uno de Praga, que es Juan Hus, ¿cierto? Lo voy a decir así en buen castellano y chileno, Juan Hus, ¿cierto? Este predicador, este cura, este fraile, que se convierte al evangelio y por su enseñanza, por decir a la gente, esto no es por obras, no es por sacramentos, sino por pura gracia por medio de la fe, le costó ser sentenciado a la hoguera pública, y dice la versión popular, ¿cierto?, que él murió cantando al Señor. Imagínense, la gracia de Dios obrando en ese hombre que vivió muchos años antes de Martín Lutero. Y tenemos lo mismo en Italia, Savonarola, ¿cierto?, Wycliffe en Inglaterra, y posteriormente este alemán que todos conocemos, con sus luces y sombras, por supuesto era un hombre, pero él manifestó 95 tesis para decir la Iglesia Católica en cuanto a salvación está absolutamente errada. Y si no lo salvan por ahí unos nobles alemanes, a Martín Lutero también lo queman vivo en la hoguera pública, ¿ya? Muy bien, entonces vemos que hay una temática pendiente en nosotros, hermanos, que tiene que ver con analizar este ámbito. Yo voy a repetir esta frase, de promiscuidad, en donde las doctrinas, ¿no es cierto?, pululan por las iglesias, nadie dice nada, donde la política se mete en los púlpitos, y si usted acaba de leer ahí y almacenar lo que dice, en el capítulo 17, dice que la ramera ha fornicado con los reyes de la tierra, es decir, la característica de ella es tener relaciones con el color político que sea. No le importa, lo que importa es que le paguen. O sea, si usted analiza sociológicamente la tarea de una ramera, la ramera no selecciona a su cliente, ¿ya?, porque es ramera, sino que le paguen, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay promiscuidad y hay una idea de fornicación espiritual, no importan las doctrinas, lo que importa es la unidad, y lo que importa es sacar partido, sacar poder, sacar lucro de esta relación promiscua. Por lo tanto, hermano, estamos en un lenguaje bastante crudo que el Señor, en su amabilidad, en su deferencia hacia nosotros, nos ha revelado esto y tenemos que tomarle el peso. No sé si se entiende, mis hermanos. Aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis dice: vi entonces a uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Es un contexto juicio, hermano. Contexto juicio. Acuérdense, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. La iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia es arrebatada antes que comiencen los juicios de Dios. Por más, y esto es bueno aclararlo, por más que aparezcan predicadores bastante elocuentes, ¿cierto?, que digan lo contrario. Usted descúbralo por sí mismo en la Biblia. La iglesia no tiene ninguna penalidad pendiente, no tiene ningún sentido que pase por un tiempo de juicio. Y usted dirá, pero ¿dónde me sustento con esa idea? Por ejemplo, Romanos 8:1, ninguna condenación, ninguna penalidad hay para los que están en Cristo Jesús. Y si así no fuera, entonces uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene pasar por un tiempo de juicio? O sea, la cruz de Cristo no fue todo suficiente, ¿cierto? O sea, la frase de Cristo desde la cruz, consumado es, que implícitamente está diciendo, la novia ahora es mi esposa, ¿cierto? No hay nada más que agregar, entonces esa frase queda obsoleta. Hay un grado de insolencia, hermano, y de arrogancia de decir que la iglesia va a pasar por un periodo de juicio. No le toman el peso a eso. La Biblia es muy clara. La iglesia no pasa por el periodo de la gran tribulación, ¿ya? Lo hemos comentado, lo hemos abordado, y obviamente la memoria es frágil, lo seguiremos en el futuro recordando. Por lo tanto, el periodo de juicio que incluye la destrucción de esta mujer tiene consonancia con lo que aquí se menciona, ángeles que tenían las 7 copas. Y habló conmigo diciéndome, note el privilegio de Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esa es la primera pregunta. Esta mujer está
sobre una base de muchas aguas. Y usted dirá, ¿qué significa esto de muchas aguas? Yo le voy a decir, el Señor me reveló un día en un sueño. No, eso no sirve, ¿ya? Mire, de vuelta la hoja, mis hermanos. Capítulo 17, versículo 15, dice, me dijo también, aquí está interpretando la propia Biblia, ¿qué significa? Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué dice? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, esta mujer está diseminada en toda la faz de la tierra. Yo no sé los que fuimos católicos si nos acordamos de que es la única religión que tiene esta estructura. ¿Ustedes han oído hablar de la nunciatura, del nuncio apostólico? Es un embajador que está presente en todos los países, ¿ya? Es decir, cuando aquí, por ejemplo, viene el Papa, yo me acuerdo de la primera visita del Papa carismático ¿no es cierto? Juan Pablo II, Karol Wojtyła, algo así se llama, polaco, y vino aquí a Chile. Yo me acuerdo, yo tenía testimonio de personas que dice que cuando lo vieron, era ver a Dios transitando, decían. Porque la gente se emociona, es como los Beatles, cuando las jovencitas veían los Beatles, ¿se acuerda? Y tiritaban en unos paroxismos descontrolados, ¿cierto? O a Luis Miguel o Chayanne, no sé, ¿ya? Ahí usted verá cuál le gusta más. Se descontrolan. Entonces, este Papa vino y ¿qué es lo que hacía? Bajaba del avión y lo primero que hacía era revisar las tropas. Las tropas me refiero a los honores que el protocolo internacional establece. Es decir, hay una compañía de soldados, ¿cierto?, que le rinde honores al Papa. ¿Sabe por qué? No porque es un líder religioso, por más católico que sea el país que lo recibe. Es porque el Papa es un jefe de Estado. Eso es lo que le da, ¿no es cierto?, el protocolo internacional. Porque aquí en Chile, aquí mismo hay una nunciatura apostólica, es decir, hay una presencia de esta estructura religiosa que obviamente sus intereses no son de que tú te salves, sino de tener poder. El reino aquí y ahora se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por lo tanto, cuando habla de las muchas aguas, habla de todas las naciones. No está circunscrita a un país o a una región, sino que diseminada por toda la faz de la tierra. Versículo 2, Apocalipsis 17:2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿De qué le habla este versículo 2? De un desenfreno sexual, por supuesto. Entonces, aquí es donde tenemos que detenernos para poder entender este lenguaje. El Espíritu Santo está tomando algo literal para comprender algo más amplio que la mera fornicación carnal, ¿no es cierto?, que los seres humanos cometen, ¿cierto?, que es pecado. Fíjese que este lenguaje ya aparece en la Biblia de una manera clara. Por ejemplo, vámonos a Isaías capítulo 1. El Señor, yo siempre digo, ha tenido que ver tanto, ¿cierto? Cuando uno ve el recorrido del pueblo de Dios, y estamos hablando de Israel, y ahora mismo de la iglesia, ¿sabe lo que resalta, qué atributo resalta cuando vemos todo esto? Su gran paciencia, hermano. Él ha sido muy paciente con la humanidad, ¿ya? Cuando uno dice todo lo que ha tenido que presenciar de su propio pueblo, y de nosotros también, si no le hacemos nada de mal nosotros, hermano. Su gran misericordia, su amor, su fidelidad, su paciencia, su longanimidad para con nosotros, para con su pueblo. Mire, aquí usted se encuentra con el pasaje de, ¿no es cierto?, de Isaías capítulo 1, versículo 21, que dice lo siguiente. Note, aquí está hablando de Israel, de Jerusalén, la ciudad del gran rey. ¿Cómo te has convertido en qué? En ramera, oh ciudad fiel. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Y viene una descripción, dice, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado, ahí está mezclado con agua. Tus príncipes, ¿qué más? Prevaricador es una palabra que va a resaltar en este estudio. Escúchenme bien, esa palabra prevaricador
es aquel que dicta, ¿cierto?, una ley manoseada para sacar provecho. Leyes que favorecen a unos pocos. Eso no pasa aquí en Chile, ¿cierto? No, está lleno, está lleno. Y el mundo está lleno de prevaricadores. Por eso que aprovecho de pasar este dato. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, se terminaron los prevaricadores.